El tema del día de hoy es algo que Dios está moviéndonos como iglesia. Como iglesia, el Señor nos está moviendo hacia un lugar. Y no podemos seguir quietos y no podemos quedarnos sin hacer nada. La iglesia no es para venir a escuchar, la iglesia es para aprender algo y ponerlo por obra. Tú y yo no debemos de quedarnos quietos. Tú y yo tenemos que actuar, tenemos que caminar en la palabra de Dios. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y el tema se llama lo que hacen las buenas noticias. Lo que hacen las buenas noticias. Y quiero llevarte al libro de Segunda de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 7. Pero antes de eso, quiero ponerte un poquito en contexto. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes encontramos que hay una crisis que está viviendo el pueblo de Israel y específicamente la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria era una ciudad importante para los israelitas, para la parte del norte de Israel. Era tal vez una de las ciudades más importantes, pero el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado completamente de Dios y empezaron a levantar altares a falsos dioses, empezaron a ofrecerles sacrificio a esos falsos dioses, etcétera, etcétera. Entonces Dios envió profetas y les decía: cambien su manera de ser, cambien su manera de actuar, cambien su manera de pensar. Y a veces el pueblo de Israel regresaba porque se levantaban reyes que eran temerosos de Dios y regresaban a los principios de Dios. Pero cuando moría ese rey, tristemente, lo que pasaba es que el siguiente rey no cuidaba las cosas que su padre había hecho, y entonces el pueblo empezaba a decaer otra vez y caían en pecado otra vez y empezaban a poner estatuas y adoraban a las estatuas y empezaban a poner imágenes y adoraban a las imágenes y una vez más empezaron a perderse. Y eso fue la historia del pueblo de Israel una y otra vez, y se levantaba una generación que honraba a Dios, pero la siguiente generación no honraba a Dios, y se levantaba otra generación que honraba a Dios, pero la siguiente no lo hacía, y la siguiente. Y entonces un día Dios dijo: ya no puede seguir esto. Ya no puede seguir esto porque ya les he hablado a través de los profetas, ya les he dicho, les he hablado por acá, por allá, he hecho de todo. Así que me los voy a llevar al cautiverio, me los voy a llevar como esclavos una vez más para que valoren todo lo que tienen en la tierra prometida. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis y tocar algo. A veces pensamos que nuestras pruebas en la vida es cuando nos está yendo mal, y pensamos que cuando nos está yendo muy mal, ahí estamos siendo probados por Dios. Pero yo creo que la prueba más difícil es cuando nos está yendo muy bien, cuando todo está saliendo bien en nuestras vidas, cuando tenemos dinero, cuando no tenemos problemas, cuando parece que todo marcha muy bien, o aquello que no marcha mal, pues no me importa si no se arregla. Cuando estamos en ese punto, ahí estamos siendo probados. Porque cuando tú no tienes contactos, cuando tú no tienes dinero, cuando no tienes amigos, cuando no tienes ni un perro que te ladre, ahí sí volteamos hacia Dios, ¿cierto? Porque no hay nadie, no hay ni con quién hablar. Las plantas les hablamos y se mueren, y entonces por eso volteamos hacia Dios. Pero cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando nuestros hijos no causan mayor problema, bueno, los problemas normales, cuando en el negocio o en el trabajo pues no hay muchos problemas, ahí estamos siendo probados, porque entonces empezamos a pensar que nosotros hicimos todo eso y ponemos a nuestro dinero como un ídolo, ponemos nuestras relaciones o nuestro trabajo como un ídolo, y entonces en ese momento es cuando Dios dice: voltea a mí otra vez. Y por eso vienen momentos difíciles a veces en nuestra vida. A veces pensamos que solo las personas que tienen mucho dinero son aquellas que ven al dinero como un Dios, pero la verdad es que eso no es cierto. Tú puedes tener muy poco dinero y aún así ver el dinero como un Dios.
de tal manera que toda tu vida se centre en eso. Y entonces no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Ahí le estás dando la autoridad de un Dios a ese dinero, cuando tu dinero no es Dios. Y si Dios te dice que hagas algo, lo tienes que hacer, tengas dinero o no tengas dinero. Y eso es lo más importante. Entonces no solo pensemos que cuando alguien vive en riqueza pone al dinero como un Dios, también cuando estamos del otro lado. Segunda de Reyes, capítulo 6, nos dice que había tanta crisis porque el pueblo sirio, que iba a llevarse cautivo al pueblo de Israel, había sitiado la ciudad de Samaria. ¿Qué es lo que había pasado? Que habían rodeado toda la ciudad de Samaria, era una ciudad amurallada, y entonces todo lo que entraba a la ciudad ya no podía entrar, y todo lo que salía de la ciudad ya no podía salir. Y esa era la manera en la que los antiguos hacían la guerra. ¿Para qué? Para que la comida que fuera a entrar a la ciudad ya no pudiera entrar, y la comida que ellos exportaban de esa ciudad ya no pudiera salir. Era una manera de bloquear, digamos, económicamente a esa ciudad. El problema es que en aquel entonces, pues obviamente no había bancos, no había transferencias electrónicas, no había absolutamente nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Si deja de entrar comida a la ciudad, la gente tiene que seguir comiendo. Y lo que empezaron a hacer fue que, bueno, pues vamos a matar la vaca que tenemos aquí, que el vecino tiene, y la mataban. Y comía toda la calle de eso. Pero ya cuando se acabaron todas las vacas, cuando se acabaron todos los borregos, cuando se acabaron toda la verdura que había y todo lo que podía haber de harina y lo que hubiera, dijeron, bueno, pues vamos a empezar a matar a los asnos, a los burros, vamos a matarlos. Y aunque no se comen, pues es lo que hay. Empezaron a matar a los asnos. Y bueno, si había perros, empezaron a matar a los perros. La crisis era tal que dice la Biblia que una mujer hizo un trato con su vecina, nada más para que te des cuenta de dos cosas: qué tan alejada estaba la gente de Dios y qué tan grave era la crisis. La mujer dijo, vamos a comernos a mi hijo el día de hoy y mañana nos comemos a tu hijo. Todo eso está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Era tal la crisis. Se comieron al primer hijo y la segunda mujer dijo, no, mejor a mi hijo no lo doy. Y era el problema que había en la ciudad. Imagínate la crisis. Y todos abrimos los ojos, ¿no? Qué asqueroso, qué horrible, qué espantoso, a dónde puede llegar la humanidad. Pero es que la verdad es que a veces tú y yo nos quejamos de nuestra situación, pero si no hemos llegado a una situación verdadera de hambre, de no comer por días, de no tener nada que beber por días, no sabemos lo que es la pobreza. Esa es la verdad. En nuestro país hay lugares que están así. En nuestro mundo hay lugares que están así, y tú y yo te aseguro que no estamos así. Y a veces decimos, ay, es que el Señor, es que tal. No, sabes que siempre hay alguien que te invita a un taco. Siempre hay alguien que por lo menos te presta la sala para dormir. No hay una crisis tan grave que tengamos que escoger entre matar a nuestros hijos para comerlos y seguir o morirnos nosotros. Eso es una verdadera crisis y no lo que a veces pasamos nosotros. Capítulo 7. Mientras se encontraba esta crisis, había 4 hombres leprosos. Di conmigo, 4 hombres leprosos. Ok. Capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dice el versículo 3: había a la entrada de la puerta de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Los leprosos tenían una enfermedad en la que la piel y los músculos empezaban a caer por una bacteria, de tal manera que ellos empezaban a la larga a perder miembros de su cuerpo, ¿verdad? Y entonces resulta que, como pensaba la gente que era contagiosa, los aislaban en un lugar y les ponían unas campanas, y el leproso tenía que ir gritando cuando pasara la ciudad o por algún lugar que ahí venía.
Entonces imagínate, normalmente estaban todos juntos los leprosos y se volvían amigos, porque nadie los visitaba, los familiares los abandonaban, todo el mundo los dejaba. Imagínate si había crisis en la ciudad, ¿cómo iban a estar estos 4 hombres? Estos 4 hombres están peor que todos los demás. Y estaban sentados en la entrada de la ciudad y uno de ellos dijo: oigan, pues miren, aquí nos vamos a morir de hambre. No podemos entrar porque no nos dejan entrar a la ciudad. Y si entramos, de todas maneras no hay nada que comer. Pero uno de ellos dijo: ¿y si arriesgamos todo? Uno de ellos dijo eso. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿y si arriesgamos todo? ¿Qué pasaría si arriesgas todo? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Hoy en día nos cuesta arriesgar, más cuando llevamos años que hemos construido esto, años que hemos hecho esto, años que nos hemos comportado de esta manera, años que hemos hecho esto otro. No podemos arriesgar todo. Pero ¿sabes una cosa? Los hijos de Dios tenemos que aprender a arriesgar todo. Los hijos de Dios tenemos que aprender a arriesgar todo. Tú no puedes tener un buen matrimonio si no arriesgas todo. No puedes. No puedes. Tú no puedes tener un buen negocio si no arriesgas todo. O sea, tú no puedes empezar un negocio y decir: bueno, empiezo uno, pero pues también empiezo otro por acá por si ese no da, y voy a empezar otro por acá. Ninguno de los 3 te va a dar. Hay un dicho popular que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y no habla del cinturón, porque a veces eso lo usan algunos de ustedes cuando se están poniendo el cinturón. No es el que mucho abarca de eso, sino que es el que está haciendo una cosa, está haciendo otra. Yo me caso y si no funciona, bueno, voy a dejar un segundo frente por acá. Si no funciona acá, acá. No. Cuando tú te casas tienes que arriesgar todo y decir: sea como sea esta mujer, sea como sea este hombre, hasta la muerte. Arriesgo todo y no hay vuelta atrás. Eso es arriesgar todo. Y la palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que aprender a arriesgar todo, porque entonces es cuando vamos a encontrar el éxito y la plenitud en nuestras vidas. Jesús dijo esto: ninguno que quiere seguirme lo puede hacer a la ligera, sino que antes tiene que calcular el costo de seguir a Jesús. Jesús les dijo: ustedes ni saben lo que les va a tocar a sus discípulos. Jesús murió en la cruz, arriesgó todo. Y Jesús estaba arriesgando todo, y en el momento de la cruz no hubo nadie con él. Imagínate, en el día más importante de Jesús no había nadie, y estaba arriesgando todo. Y dijo: Señor, pues yo ya hice mi parte, espero que alguien escuche lo que hice, pero yo ya hice mi parte. Jesús arriesgó todo. Tú y yo tenemos que aprender a arriesgar todo, porque arriesgando todo encontraremos la bendición. Cuando tú y yo nos volvemos a Cristo, cuando tú y yo nos bautizamos en el agua, es un símbolo de que estamos dejando todo nuestro hombre pasado atrás. No podemos decir: bueno, sí voy el domingo a la iglesia y ya me bauticé y todo, pero de lunes a sábado voy a vivir con mi vida pasada. Eso no es ser cristiano. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una vida que sea la misma en la iglesia, que sea la misma frente a los pastores y que sea la misma cuando nadie me ve. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Por eso los hijos de Dios tenemos que arriesgar todo. No podemos dejar todavía reservas de decir: bueno, si no funciona el cristianismo, de todas maneras tengo un buen amigo budista y pues me cambio. No. Simplemente por una razón: Buda no murió por ti. No, Jesús sí murió por ti. Versículo 3, lo vuelvo a leer, dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora la verdad es que morir de hambre debe de ser una de las muertes más horribles del mundo.
Porque no sucede en un instante, ¿cierto? Son días, son semanas, o podría llegar a ser un mes o más de un mes y medio. Imagínate un dolor continuo. Y estos hombres dijeron, mira, entramos, no va a haber comida y vamos a estar con el mismo dolor que tenemos. Nos quedamos aquí, va a ser lo mismo. ¿Por qué no vamos con los sirios? Les pedimos algo de comer. Si no nos lo dan, pues que nos maten. Hacemos ahí algo, tratamos de hacer una revolución y que nos maten. Va a ser más rápido y más fácil que nos claven una espada, que nos corten la cabeza. No vamos a sufrir. Arriesgamos todo. Y quiero decirte que Dios el día de hoy está moviendo tu corazón, porque hay áreas de tu vida donde tienes que arriesgarte. Porque la fe solo funciona cuando nos arriesgamos. Solo funciona cuando decimos, bueno, pues mira, tengo esto, lo voy a invertir y no tengo nada más. Si funciona, qué bueno, y si no funciona, pues que Dios nos libre. Pero ¿sabes una cosa? En los momentos de crisis más grandes de la humanidad es cuando salen las mejores ideas. Es cuando sale lo mejor en nuestras vidas. Es cuando sale lo mejor de aquí adentro. En las crisis, en las peores crisis. Y por eso es bueno arriesgar todo. ¿Cuántos años tiene que no arriesgas todo? ¿Cuántos años tiene que no te arriesgas por completo a amar a alguien? Que dices, voy a amarlo hasta que duela. Voy a amarlo aunque no haga nada por mí. Eso es arriesgarlo todo. Y ese es el verdadero amor. ¿Cuántos años que no arriesgas por empezar algo nuevo? Que dices, pues me voy a lanzar y no sé cómo voy a continuar, pero sé que Dios me está moviendo a eso. Arriésgate. Solo hay dos maneras en la vida. O te quejas todo el tiempo de la situación que tienes, o te arriesgas a conocer lo desconocido. En una te vas a quedar con hambre y el hambre va a estar ahí. Ay. En la otra vas a ir con hambre también, pero esa hambre puede ser saciada. Vas a encontrar ahí el alimento que necesitas. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar hambrientos y arriesgarnos. Vamos pues, dice el versículo 4. Ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. ¿Cómo? ¿Sabes una cosa? Hay veces que las mentiras del diablo, y digo mentiras porque son mentiras, las mentiras del diablo son tan fuertes que aun cuando no hay nada allá que te haga daño, la mentira es tan fuerte que mejor no te metes, porque tú crees en esa mentira más que en lo que Dios te dice, aun cuando del otro lado no hay nada. Eso ya era una mentira, no había nadie. Y toda la ciudad estaba muriendo de hambre por una mentira. Versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado asalto contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer los sirios, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Quiero decirte algo de parte de Dios. Quiero decirte que Dios ya ha quitado las mentiras afuera de ese campamento. Dios ya ha quitado las cosas que estaban afuera y que no te permitían alcanzar lo que Dios tenía para ti. Es tiempo de arriesgarnos. Es tiempo de que te arriesgues. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si hay hambre en tu corazón, arriésgate. ¿O vas a vivir con el hambre todos los días de tu vida? ¿Vas a vivir muriendo de hambre todos los días, pensando nada más, y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera hecho?
Y si me hubiera esforzado más, tal vez hubiera acabado la carrera. Y si hubiera empezado el negocio 5 años después, tal vez ya estaría. ¿Nunca has pensado eso? Yo lo he pensado. Cuando yo empecé a estudiar la universidad, empecé con todas las ganas, como todos. Pero a la mitad abandoné. Hoy en día, pues ya como 8 años, 10 años, 8 años después, digo, hubiera continuado. Por lo menos tendría un título que pegar en la pared, ¿verdad? Ahorita nada más tengo estampitas para pegar en la pared. Hubiera continuado. Y no tuve a alguien que me dijera en aquel momento, no abandones. Al contrario, dije, ya la voy a dejar, voy así. No hay problema. No hubo nadie que me animara y que dijera, no hombre, síguele, acábala, te va a ir bien, etcétera, o échale más ganas, o yo te apoyo, o yo te ayudo. Y cada uno tenemos nuestras razones que creemos que son válidas para abandonar. El problema es que después de varios años, tú te vas a hacer la misma pregunta que yo me hago todavía. ¿Y si hubiera continuado? Ya hubieran pasado años que yo hubiera acabado. Y eso es con cada área de nuestras vidas. Y si verdaderamente me hubiera aventado a empezar el negocio, y si le hubiera dicho que sí a esa persona, y si hubiera hecho esto, si me hubiera esforzado más, si hubiera arriesgado todo. Pero no estamos acostumbrados a arriesgar todo. Estás tan cómodo hoy en día y le pido al Señor que te incomode para que empieces a arriesgar todo. Empieces a tener la fe de que es momento de dar el paso. Ya pasó 1 año que lo estás pensando, ya fueron 2 años que lo estás pensando, ya 5 años de estarlo pensando. Yo creo que ya fue mucho pensarlo, ¿no? No es necesario pensarlo tanto, mejor arriesguemos. Mejor aviéntate, ponte en las manos de Dios si funciona bien, y si no, pues te quedas con la misma hambre que tenías. Peor no puedes estar. Pero sí puedes estar mejor si arriesgas todo. Tú y yo podemos arriesgar todo. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro. ¿Y para qué quería un leproso plata y oro y vestidos? Un leproso no podían ir a comprar. ¿Sabes? El leproso estaba normalmente en una parte donde la gente, los familiares que todavía querían a sus leprosos, les iban y les aventaban la comida. ¿Quiénes de ustedes vieron la película de Ben-Hur? La de 1950 y tantos, 57, que pasaban en Canal 5 cada Semana Santa, cuando Canal 5 existía. En Netflix, no sé si esté, pero a Ben-Hur, a la mamá de Ben-Hur y a la hermana de Ben-Hur les da lepra. Y ahí sale más o menos cómo era la situación de los leprosos. Una situación horrible. Y de hecho al final de la película la sangre de Jesús las limpia y son sanadas. No sé si llegaste a ver esa película, pero esa era la situación que tenían los leprosos. ¿Para qué querían oro? ¿Para qué querían vestidos? El leproso no podía cambiarse de vestido. Tenía una marca que decía es leproso y que de a kilómetros lo tendrías que ver, porque no podía acercarte. Pero estos hombres tomaron plata, tomaron oro, tomaron vestidos, fueron y lo escondieron. Todavía fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Imagínate estos 4 hombres comiendo todo lo que no habían comido en años. Ya no les importaba si les daba una diarrea o lo que fuera, porque por no comer tantos años algo les iba a caer mal, eso te lo aseguro. Porque su comida eran las sobras durante años. Imagínate llegar y ¡wow! Fruta fresca. ¡Wow! Hay agua limpia. No la tenemos que agarrar del piso. No, hombre, seguro se aventaban el cántaro encima. Oro, ¿cuántos años de no ver el oro, de no agarrarlo? Vestidos nuevos. Dile al que está a tu lado, entra, come y bebe. Ok. Estos hombres entraron en la tienda, comieron y bebieron. Pero imagínate, luego lo sacaron, el oro, los vestidos, hicieron un hoyo y lo guardaron. ¿Para qué iban a guardar? Eran leprosos, estaban condenados a la muerte.
Y se metieron en otra tienda y empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a comer, a beber, sacaron las cosas y otra vez. ¿No te recuerda algo? ¿No te recuerda muchas veces? Porque a mí me recuerda a una persona que siempre me encuentro en mi casa, en el espejo. Y ahí me veo todos los días y doy gracias a Dios por las bondades que Dios me ha dado. Doy gracias a Dios por sus grandes testimonios. Doy gracias porque Él ha sido bueno, pero muchas veces lo entierro y digo, qué bueno es lo que Dios ha hecho. Wow, Dios es maravilloso. Dios es fiel, pero lo voy a enterrar aquí. Esto es para mí. He trabajado tanto por esto, he hecho tanto por esto, lo guardo. Y los seres humanos somos así. Y estos 4 leprosos fue su instinto natural. ¿Para qué lo iban a guardar? No servía de nada. Y la misma pregunta hay que hacernos tú y yo: ¿para qué lo vamos a guardar? Jesús nos enseña que hubo un hombre necio que hizo riquezas y acumuló oro y acumuló tesoros y dijo, ya no caben en mi almacén. Y entonces mandó a construir unos más grandes y dijo, es que ya soy más rico y ya voy a tener más. Y los construyó, los terminó de construir y dijo, ahora los voy a llenar. Y los voy a llenar de cosas y los empezó a llenar. Y Jesús dijo, hoy en la noche ese hombre se va a la presencia de Dios y se muere. ¿De qué le va a servir todo lo que está ahorrando? Y Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. No hagas tesoros ahí, haz tesoros en el cielo. Ahí no entra el ladrón, ahí no entra la polilla, ahí no hay moho, ahí nada se echa a perder. Y aquí en el mundo todo se echa a perder. Todo se echa a perder. Todo. No hagamos tesoros aquí en la tierra. No guardemos la bendición como estos 4 leprosos. Tú y yo somos esos 4 leprosos. Lo que pasa es que no queremos ser los 4 leprosos. Lo que pasa es que se nos olvida que somos esos leprosos. Pero la verdad, tú y yo somos esos 4 hombres. Tú y yo somos esos 4 hombres con errores, con dificultades. Siempre pensamos que estamos bien, ¿verdad? El leproso es mi hermano, el que está sentado a mi lado. No. El leproso eres tú y el leproso soy yo. Somos tú y yo. Y no podemos guardar esos tesoros nada más para nosotros. No podemos. El evangelio y el reino de los cielos nos enseña que así no funcionan las cosas. Luego se dijeron el uno al otro, versículo 9: no estamos haciendo bien. Di conmigo, no estamos haciendo bien. Vete un día en el espejo en la mañana y di, no estás haciendo bien. Dítelo y créelo, no estamos haciendo bien. Porque todo el oro que hemos encontrado, la comida que hemos encontrado, la plenitud que hemos encontrado, la bondad que hemos encontrado, el abrazo de Dios que hemos encontrado, nos lo estamos guardando y nos lo estamos quedando. Y Jesús también contó una parábola donde a un hombre se le dio un talento y ese hombre dijo, no, pues lo voy a guardar y mejor no voy a hacer nada, lo voy a guardar, cuando regrese yo se lo doy. Y entonces este hombre lo enterró. Y cuando regresa el Señor, le dice, ¿qué hiciste con el talento que te? Pues lo guardé, Señor. Ahí lo tenía bien guardadito. Te lo cuidé muy bien, Señor. Y el Señor le dice, eres un... Y salen unas cositas que no podemos leer. No, le dice, es que no puede ser posible que hayas hecho eso. Por lo menos lo hubieras metido al banco y algo de intereses te hubiera dado. Lo hubieras prestado a alguien y que te hubiera regresado un poquito más. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque si lo que Dios te ha dado no lo estás usando para el bien de otros, estás desperdiciando lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado, todo, absolutamente todo lo que Dios te ha dado es para que tú bendigas a otros. Todo. Es tiempo de que tus talentos, tus dones, tu tiempo, tus esfuerzos sea para bendecir a otros.
No eres el único en el mundo. Vete en el espejo otra vez y di: no eres el único en el mundo. No se trata de mí la humanidad, no se trata de mí la tierra. Y como seres humanos tenemos que tener ese pensamiento siempre. Porque ese dicho del que tranza, avanza, está más metido en nosotros de lo que a veces podemos pensar. De tal manera que nosotros en la vida vamos aplastando a la gente, aún gente que no conocemos, con tal de llegar a cierto lugar, como estos 4 leprosos. Oye, a ver, pensemos algo. 2 mujeres acababan de hacer un trato de comerse a sus hijos, uno un día y el otro a otro día. ¿No es la cosa más impresionantemente horrible que has oído? Imagínate, el amor de una madre por su hijo es el amor más grande que hay, ¿verdad? Las que son mamás lo saben. Imagínate llegar a tal punto de decidir matar a tu hijo. Imagínate. Y nosotros los 4 leprosos viendo y escuchando esa historia y disfrutando de las frutas riquísimas, así una manzana jugosa de esas que todavía hasta el agüita te corre aquí por la barba. Y 2 mujeres allá comiéndose a sus hijos y nosotros acá disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Será que eso solo pasaba en esos tiempos? Porque yo hoy escucho que hay mujeres que están dando a sus hijos en el aborto. Entonces, ¿es feo lo que sucedía allá? ¿O es exactamente lo mismo que estamos viviendo el día de hoy? Porque eso también pasa el día de hoy. Mi esposa trabajó en una casa hogar. Los niños eran abandonados, niños abandonados en basureros, niños abandonados en la entrada de casas, niños abandonados en el metro, niños, bebés de 10, de 15 días. ¿No será que estamos exactamente en la misma crisis que estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo? Pero que estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros que no estamos haciendo nada. Ahora tú puedes decir: bueno, esas son historias que se escuchan. No. Tus compañeros en la escuela, tus compañeros en el trabajo, tus familiares seguramente están pasando por algo muy similar. Eso no es una historia de la Rosa de Guadalupe. Eso es una historia que sucede hoy en día alrededor de nosotros. Hoy es día de buenas noticias. Di conmigo: hoy es día de buenas noticias. ¿Sabes? Dios ya quitó las mentiras que había afuera. Las mentiras que decían que no había salud para alguien. Las mentiras que decían que no había bendición para alguien. Las mentiras que decían que no podía seguir esa persona con vida, de que no podría salir adelante. Todas esas mentiras Dios ya vino a quitarlas para decirte: sí hay oportunidades. Pero no es solo para ti, es para cada persona de este mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, tal vez el versículo más conocido de la Biblia, pero tal vez el más olvidado de la Biblia. Y lo podemos saber de memoria, pero no se trata de saberlo de memoria. Se trata de comprender, creer y vivir en lo que dice ahí. Dice: de tal manera amó Dios a los cristianos, ¿verdad? No dice eso, no dice. Dice: de tal manera amó Dios a los que se portaron bien desde que eran chiquitos. Tampoco dice eso. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Entonces, quiere decir que Dios tenía un amor por esas mujeres que se estaban comiendo a sus hijos y que no quería que algo sucediera. Y tan es así que Dios había hecho huir al campamento sirio, pero ellas seguían creyendo esa mentira y se tuvieron que comer a sus hijos. Porque las mentiras del diablo y el poder del diablo ya fue quitado en la cruz. La Biblia nos enseña que Jesús se exhibió públicamente en la cruz a todos los demonios y al diablo y a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos. ¿Qué quiere decir?
que no hay cosa más grande que Dios en este universo. Pero la gente sigue creyendo que el diablo puede más que Dios, que la enfermedad puede más que Dios, que la pobreza puede más que Dios, que el fracaso puede más que Dios. Y quiero decirte que nada puede más que Dios. Y esa es la verdad que debe de reinar. Pero necesitamos atrevernos, necesitamos arriesgar todo. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál fue la maldad de los leprosos? ¿Mataron a alguien? ¿Secuestraron a alguien? La maldad de los leprosos fue haber probado de lo bueno de Dios, haber probado de la verdad de Dios y haber dicho: bueno, pues que se la arreglen como quieran los que están adentro de la ciudad, nosotros vamos a agarrar y vamos a esconder. Ah, caray, ¿eso es una maldad? Sí, eso es una maldad. Eso es una maldad, sabiendo que hay verdad, sabiendo que hay milagros, sabiendo que hay oportunidades de Dios, sabiendo que hay cosas grandiosas de Dios para cada persona de este mundo. La maldad más grande es encerrarnos en este lugar y pensar que todo es solamente para nosotros. Y entonces venimos, escuchamos la palabra de Dios. Qué bonita estuvo la palabra. Y nos la comemos, la disfrutamos. El miércoles ya no nos acordamos de qué fue la palabra, pero qué bonita estuvo. Y los del mundo, que se la arreglen como puedan, que maten a sus niños si es necesario, que se coman a los burros si es necesario. Iglesia, a veces estamos dormidos en nuestros laureles. No estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Vivimos en una cultura donde solo pensamos en nosotros. Y bueno, ahí nos tocó vivir. Pero la iglesia no es eso. Y si tú estás en la iglesia, no podemos seguir pensando que la cosa es así. Hoy es día de buenas noticias. Di conmigo: hoy es día de buenas noticias. Dilo otra vez: hoy es día de buenas noticias. Una buena noticia es algo que todo el mundo tiene que saber. En la antigüedad, en ese tiempo, no había noticieros, no había periódicos. ¿Cómo llegaba una buena noticia a la ciudad? Entraba el heraldo y empezaba a gritar: ¿qué creen? ¡Hay buenas noticias! Eso es las buenas noticias. Y de hecho la palabra evangelio lo que significa son buenas noticias. Pero tú y yo nos estamos quejando tanto a veces que dejamos de creer que son buenas noticias, cuando fueron buenas noticias hace 2000 años y siguen siendo buenas noticias el día de hoy y serán buenas noticias el día de mañana. Y tú y yo somos esos heraldos y somos esas personas que tenemos que empezar a declarar que hay buenas noticias. Porque hay buenas noticias. Hay buenas noticias para cada persona que está alrededor de ti. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron. Di conmigo: gritaron. Gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie. Estos hombres reaccionaron. Estos hombres se dieron cuenta: no podemos ser así. No podemos dejar que nuestra maldad nos alcance. Y yo creo que esta es una palabra para nosotros, iglesia. No podemos dejar que la maldad siga en nuestro corazón. La maldad de solamente seguir pensando en nosotros, después en nosotros y después en nosotros. Y al último en nosotros. No podemos. No podemos. Ese no es el evangelio. Ese no es el reino de Dios. Cada persona que está a tu alrededor se está secando. Cada uno. Puede parecer que todo está perfecto, pero por dentro esa persona se está secando. No podemos seguir así. Versículo 12. Y se levantó, versículo 11 dice: los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios.
Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Había una multitud en Israel que ya había perecido. Había personas que necesitaban de Dios. Había personas muertas por una mentira que el diablo había hecho permanecer y que ellos no habían podido salir de ella. No hay cosa más grande que Dios, y esa es una verdad que tú te tienes que llevar el día de hoy. Esa es una verdad que debes de atesorar en tu corazón. Cualquier cosa es posible delante de Dios. Y cualquier persona de este mundo necesita de ese Dios todopoderoso. Cualquier persona, todos necesitan de ese Dios todopoderoso. Gracias por allá que alguien está de acuerdo. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, versículo 14: tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de florharina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 17: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el profeta de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Sabes una cosa? Todo esto empezó con una palabra del profeta Eliseo. Una palabra que vino y le dijo al rey: no te preocupes, mañana todo esto va a cambiar. Mañana esta crisis va a terminar, y un puñado de harina se va a vender por cualquier monedita. Ahora, este hombre le acababan de dar la noticia de que una mujer, 2 mujeres estaban comiendo a sus hijos. ¿Cómo iba a poder creer esa palabra de que al otro día todo iba a estar baratísimo? Pero era una palabra de Dios, y era una palabra del profeta Eliseo. Porque todo cambia con las buenas noticias. Y aquello que nosotros estamos diciendo y aquello que nosotros estamos hablando como buenas noticias tiene la capacidad de cambiar la situación. Las buenas noticias tienen la capacidad de cambiar la situación, cualquier situación, la que sea. Tú y yo somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias. De buenas noticias, no de malas noticias. De buenas noticias, no de malas noticias. Todo cambia cuando hay buenas noticias. Todo cambia, todo cambia. Quiero decirte algo, y con esto voy a terminar. El Señor te va a llevar a una gloria mayor. El Señor te va a bendecir. Él nos ha estado hablando y Él nos ha estado diciendo. Pero hay 2 personas: las que creen y se arriesgan, y las que no creen y se quedan como están. Solo hay 2 personas, no hay una intermedia. O crees en lo que Dios te está hablando y caminas en eso, o no crees. ¿Cierto? Solo hay 2 opciones. Dios siempre dio 2 caminos y dijo: ustedes escojan. Escojan servirme o escojan servir a los otros dioses, pero escojan uno de los 2. Yo no quiero que me sirvan un día a mí y el otro día a los dioses, porque no. Yo no estoy para esas cosas, dice Dios. A mí o me sirves
o no me sirves. O eres frío o eres caliente, pero no quiero que seas tibio. Y en tu vida tú tienes que escoger. ¿Vas a ser frío o vas a ser caliente? Mejor escoge. Si vas a ser frío, escoge ser frío y disfruta la vida como frío. Pero no trates de entibiar aquello que Dios no quiere que sea entibiado. Porque Dios no es un Dios que mezcla las cosas. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. Dios no hizo un punto medio. Porque Dios no es un Dios que da ideas a medias. Dios es un Dios que sabe que hay el bien y que sabe que hay el mal. No en medio. No en medio donde, bueno, como Robin Hood, robo para hacer las cosas bien. No, si estás robando ya estás empezando las cosas mal. Y el fin nunca justificará los medios. Nunca, 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 nunca. 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 Tú podrías decir, bueno, estoy robando tantito en mi trabajo, pero estoy diezmando en la iglesia. Mejor no diezmes. Mejor no diezmes, porque Dios no puede bendecir aquello que ha sido robado. Entonces mejor, ¿sabes qué? Ladrón feliz. ¿No? Nosotros tenemos que aprender a tomar la decisión. ¿Vas a creer la palabra de Dios? Dios te va a llevar a más, pero tienes que creerla y caminarlo, o mejor no. Y ahí nos quedamos. ¿Cierto? Toma la decisión. Toma la decisión. Si tú crees, esto es lo que te voy a decir, si tú tomas la decisión de creer. Si tú tomas la decisión de creer, tú eres ese leproso, que junto a otros leprosos que también van a creer, va a haber quienes se van a quedar en la ciudad creyendo las mentiras, claro. Y claro que van a seguir viniendo los domingos, pero no van a poder disfrutar de aquello que Dios tiene para ellos. Este rey lo pudo ver, pero no lo pudo disfrutar. Y Dios quiere que tú lo veas y que tú lo disfrutes. ¿Sí? Es tiempo de dar el paso de fe, de decir, Señor, voy a arriesgarlo todo. Voy a arriesgarlo todo. Aquellas cosas que hacía, aun cuando tiene años que todavía soy cristiano, que vengo a la iglesia, pero todavía hay en ese closet de mi casa, tenía guardadas algunas cositas que sacaba de vez en cuando. Todavía. Y cuando algo fallaba y la verdad mi fe no me daba y yo no quería saber nada de Dios, yo abría el closet y entonces sacaba algo de ahí y recibía alivio. Pero es el tiempo, y a partir del día de hoy, y como una palabra profética lo creo, es el tiempo en el que tú o decides creer o decides no creer, pero decide una de las dos. Y si tú decides creer, es tiempo de quemar aquello que está todavía en el pasado y que has traído y que todavía de vez en cuando lo quieres usar. Es tiempo de quemarlo. Ya déjalo atrás. Ya déjalo atrás. A veces puede ser la manera de pensar, la manera de actuar. Puede ser que todavía cuando estás orando y ves que no hay solución, tu esposo o tu esposa no cambia, entonces haces un berrinche. Golpeas, gritas, pegas, amenazas. Lo sacaste de allá, pero esa no es la vida a la que Dios te ha llamado. Esa no es la vida a la que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a una vida mejor. Créelo y lo verás. Créelo y camina, pero quema ya eso. Eso ya no sirve. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos. Y cuando estés ahí comiendo y disfrutando de lo bueno que de verdad Dios tiene para ti, es momento de ir y decir, ¿saben qué? Aquí hay algo bueno, pero tienes que decidirte a hacerlo. No puedes tener un camino adentro, un pie adentro y un pie afuera. No puedes. O adentro o afuera. Amén. Tú y yo somos esos leprosos. Si tú decides creer, camina en eso. Yo te invito a creer. Te aseguro que Dios tiene grandes cosas para ti.
te aseguro. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. No te las puedes ni imaginar. No te las puedes ni imaginar. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero es tiempo de quemar el pasado y continuar al futuro en Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Vida tú me das.